Hola, amigas, amigos, aquí estamos de nuevo. Hoy os voy a presentar una ponencia que he dado hace muy pocos días, el 29 de abril, en el noveno simposio del Centro de Estudios Humanistas. Es una ponencia que habla de reconstruir los caminos espirituales, los caminos que nos comunican con el mundo espiritual y que en los últimos siglos han estado cerrados. Hay una pequeña explicación histórica y luego hay, bueno, una propuesta de cómo se abren estos caminos. La ponencia no es muy larga, dura 25 minutos, pero luego hay unas preguntas de los participantes y unas conversaciones que también tienen mucho interés. Seguramente os va a gustar. Y luego, al final del vídeo, os contaré algunas anécdotas muy simpáticas de por qué he participado en este simposio. Bueno, aquí os lo dejo, espero que os guste. Tengo el gusto de presentarles a Juan Espinosa Antón. Formación profesional en Derecho e Informática, presidente de la Asociación Ciudadanos del Mundo, integrante de la Fundación Pangea, Madrid, y el Centro de Estudios Humanistas Faros de la Humanidad, Madrid, desde el 2004. Miembro fundador de la Fundación Pangea, Galicia, para el encuentro de las culturas con la misión de crear la sala de meditación de carácter universalista cerca de Santiago de Compostela, proyecto aprobado por la Junta de Galicia 2021. Principales actividades académicas y de producción intelectual. Estudios de Historia de Occidente desde el año 2004, especializándose en Historia de las Religiones e Historia de la Mística. Coordinador de la serie de documentos Faros de la Humanidad, reconocida por la UNESCO como de interés histórico-cultural universal, desde Asociación Ciudadanos del Mundo, en colaboración con Fundación Pangea, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, Universidad de Castilla-La Mancha, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, entre otros. Esta producción cuenta con participación de catedráticos y especialistas de las universidades de Londres, Oxford, Florencia, Roma, Nápoles, El Cairo, Alejandría, París, Lausana, Praga, Moscú, Madrid, Toledo, Estambul, Atenas, Princeton. La serie es presentada en el Centro Mundial de Estudios Humanistas, Universidades de El Cairo, Biblioteca de Alejandría, Universidad Federico II de Nápoles, Universidad Patricio Lubumba de Moscú, Museo Pera Musesi de Estambul, Instituto Cervantes de Estambul, Instituto Cervantes en El Cairo y Universidad Complutense Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Roma, La Sapienza, Simposio Fundamentos de la Nueva Civilización en Atigliano, organizado por el Centro Estudio Humanisti Salvatore Puleda. Bueno, es más extenso, pero hasta allí vamos a presentar a Juan. Juan Espinosa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia. Espero no hablar muy rápido para facilitar la traducción de Roberta al italiano. Bien, vamos allá. Gracias al proceso histórico y social, los seres humanos nos hemos ido desarrollando, hemos ido creciendo, hemos desplegado nuestra conciencia, hemos acumulado conocimiento. Nos hemos desarrollado en las diversas ramas del arte, en las diferentes ramas de la ciencia y la tecnología,
y también en las ciencias humanas como la filosofía, la antropología, la psicología y la historia, entre otras. Además, desde el principio de los tiempos hemos abierto caminos de comunicación con el mundo espiritual. Aproximadamente desde hace 25.000 años hay signos de esto. En realidad, a ciencia cierta, hoy aún no podemos averiguar si la apertura de estos caminos espirituales se produjo por un impulso de búsqueda nuestro o sucedió por la irrupción en el plano material de realidades superiores. Quizá la apertura se produjo trabajando desde los dos lugares. Es lindo pensar así, aunque no podremos comprobarlo hoy por hoy. En cualquier caso, sea como fuere, los caminos se abrieron y con el paso del tiempo se ampliaron y diversificaron, expresándose con gran vigor en todas las culturas. No solamente estamos hablando de la mística reconocida, también estamos hablando del chamanismo, cuyas raíces vienen de muchos milenios atrás. Por cierto, que estas raíces, cuando se expresan de manera más estructurada, son compartidas con las religiones reconocidas, porque todas beben del mismo lugar, de las mismas fuentes. El chamanismo, que aún hoy en día persiste en varios continentes, utiliza estos caminos místicos para aliviar enfermedades o para superar dificultades sociales y también para ayudar en el tránsito a los que están partiendo. A la luz de nuestros conocimientos históricos actuales, que reconocemos son limitados, podríamos describir dos grandes oleadas históricas de comunicación espiritual, sin desmedro de otras que se hayan podido producir en tiempos previos a la escritura o a través de manifestaciones difíciles de desentrañar. El primero de estos momentos es conocido como era axial. En el periodo que va del siglo VI al siglo IV antes de nuestra era, se produjo la aparición de grandes figuras de la mística y del pensamiento que con su enseñanza influyeron poderosamente en las culturas y en el comportamiento de los individuos. Estamos refiriéndonos a los fundadores del confucianismo y del taoísmo en China, del brahmanismo, del budismo y el jainismo en la India, del zoroastrismo en Persia, del judaísmo, Elías, Isaías, Jeremías en Judea, y de la filosofía, Parménides, Heráclito, Platón en el mundo helénico. Es de sobra conocido el impacto que produjeron en la dirección social y en el comportamiento individual con sus enseñanzas morales, con su acercamiento de lo espiritual, orientando el comportamiento hacia la superación del sufrimiento de la existencia humana. Estos fundadores tienen alguna característica un tanto extraordinaria. Nos estamos refiriendo al hecho de que su vida está nimbada de fenómenos espirituales. Se les presenta como enviados con características semidivinas. De esta manera se configura una referencia histórica que influirá poderosamente por muchos siglos. El segundo momento extraordinario comprende los primeros siglos del segundo milenio de nuestra era. Entre el año 1000
y el año 1300, en diversas culturas irrumpen una cantidad extraordinaria de místicos de gran nivel. Hagamos un viaje de Oriente a Occidente. En Japón, en este periodo, vivimos un momento de efervescencia espiritual impresionante. Tenemos figuras como Moyan Yosai, Honen, Shinran, Nichiren, Kakuzen, Dogen y Keizan Yokin, por no mencionar a todos. En China presenciamos un periodo similar, en el que destacan Yuangu, Hongzhi y Foyan, entre muchos otros. En el Tíbet tenemos a Atisha, a Marpa el traductor y el gran Milarepa. Ellos son los grandes elevadores de la mística tibetana y sus máximas figuras. En este mismo momento, en el Islam aparecen las dos figuras más importantes de su corriente mística, Jalaluddin Rumi y Ibn Arabi. En la religión hebrea tenemos a Moisés de León, que en Guadalajara escribe el Zohar, el libro cumbre de la Cábala, la mística judía. Y por último, en el mundo cristiano, irrumpe la mística femenina de las beguinas. Irrumpe Hildegarda de Bingen, Francisco de Asís y el maestro Edgar. Bueno, disculpa un poco por este aluvión de datos que refleja una oleada tremenda en todos los continentes. Las características de este segundo momento son diferentes al descrito anteriormente. En este caso, parece que son individuos de características humanas comunes, que con una fuerte búsqueda espiritual consiguen llegar a los cielos místicos, consiguen llegar a la gran experiencia y con sus obras, sus escritos o con la creación de órdenes religiosas dan un ejemplo maravilloso de conversión de la vida hacia valores espirituales y comportamiento recto y moral. Bueno, y después, ¿cómo ha continuado el proceso? Conocemos muy bien la historia de Occidente, analizada y presentada en una monografía del autor de este escrito en el año 2013, que habla del ocaso de la mística europea. Lo que presenciamos en los siglos siguientes es la expansión de una epidemia espiritual, una sociedad en efervescencia espiritual en Europa en los siglos XV, XVI y primera mitad del siglo XVII, impulsada, entre otros, por los franciscanos. Surgieron multitud de grupos y tendencias sociales que querían la experiencia espiritual directa. El tema se puso presente en la plaza pública, en las conversaciones de la gente. Gracias a este caldo de cultivo social, descollaron figuras enormes de la mística en varios países. Tomás de Kempis, Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Jacobo Boehme, entre muchos otros. Pero en el siglo XVII, el siglo de Galileo, de Newton, de Descartes, de Leibniz, algo se fracturó. En este siglo, Occidente cambió profundamente. Mientras la espiritualidad continuaba produciendo místicos de gran nivel, como Miguel de Molinos, el racionalismo fue tomando fuerza. Avanza la visión materialista de la vida y aparece en filosofía el positivismo. Es el momento del nacimiento del capitalismo especulativo, o sea, de la bolsa. Se produjo una asociación interesada
y terrenal entre las estructuras eclesiásticas y el capitalismo, que no lo olvidemos, nace de una visión materialista de la vida. Esta asociación profundamente contradictoria es habitual en esta religión, que desde el mismo momento de su origen se asoció con el poder terrenal o ejerció directamente el poder político, económico y militar. En Occidente se produjo un choque entre estas dos fuerzas. El racionalismo triunfante fue muy agresivo con la mística. En la segunda mitad del siglo se denuncian y se condenan a místicos y se prohíben sus libros. Pero para los triunfadores eso no fue suficiente. Dieron un paso más, que tuvo consecuencias hasta el día de hoy. Toda experiencia espiritual o mística fue degradada y ridiculizada y posteriormente censurada. Con el correr de las décadas quedó instalada en la conciencia social e individual esta actitud que produce el bloqueo de la mística. Porque ver o hablar con Dios, se dijo, era cosa de locos o de tontos, y por lo tanto la gente se reía de esto, les ridiculizaba. De esta triste manera resulta seccionada la mística europea y desde entonces el tema ha quedado prácticamente muerto, porque se ha instalado un manto de ridiculización y de censura sobre la experiencia espiritual. Pero esto no ha hecho que el hombre occidental sea feliz y coherente, sino lo contrario. Desde entonces, los caminos místicos no se han abierto, con el perjuicio que esto nos ha causado, empujando a las sociedades y a los individuos al afán de éxito materialista, al prestigio de sus vidas. Aún hoy en día observamos esta inercia muy presente. Pero ninguna creencia o forma de ver el mundo es permanente. Como bien sabemos, la conciencia es dinámica y las creencias se desgastan. Los mitos se desgastan y entran en crisis, dando la oportunidad para que surjan otros. Ahora que presenciamos una crisis de creencias y valores, tenemos la oportunidad de volver a hablar de espiritualidad y de experiencias místicas. Pero esta oportunidad tiene un tiempo delimitado. No es este un momento eterno. Estas ventanas de oportunidad se abren en la historia y se mantienen hasta que se instalan nuevos sistemas de creencias. Una vez que se han instalado las nuevas creencias, la oportunidad para que arraiguen otras se cierra por unos cuantos siglos. Pero, ¿por qué habríamos de reabrir estos caminos místicos? ¿Qué nos aportaría la reconstrucción de las vías de comunicación entre los espacios superiores y el mundo medio? ¿Cuánto de importante es la reparación de estos caminos? No es fácil responder a estas cuestiones. No nos satisfacen los argumentos al uso, no nos parecen convincentes. Ni siquiera se podría resolver estas preguntas con la experiencia o el testimonio personal, porque se podría fácilmente interpretar como algo individual y no extensible a las sociedades.
Lo que sí podemos decir, porque es una obviedad, es que el desarrollo de nuestra sociedad materialista y racionalista no ha producido lo que se esperaba de la racionalidad. A pesar de la instalación de esta forma de ver e interpretar la realidad y por ende la vida humana, Occidente ha sufrido violencias, guerras, atropellos, atrocidades sin fin. Y por mucho que se llame a la racionalidad o al bien común, esta triste y atroz historia no termina. Demasiadas veces hemos asistido a guerras y violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Occidente. Solo baste como dato que las últimas grandes guerras del planeta han surgido en Occidente o han sido generadas por países occidentales en otras áreas del planeta. Las recientes guerras europeas muestran esto una y otra vez. Y no se sabe cuándo va a terminar esta cadena horrible. Bueno, contra esta obviedad podemos confrontar otra obviedad. Lo mejor de la historia humana ha venido desde los mundos espirituales. En este punto es oportuno citar a Silo, que en 2005 en el Parque La Reja, en Buenos Aires, afirma lo siguiente. Vamos a escucharlo compartiendo la pantalla. Una señal que se insinúa con mucha suavidad, pero que en contados momentos de la vida irrumpe como un fuego sagrado, dando lugar al arrobamiento de los enamorados, a la inspiración de los artistas y al éxtasis de los místicos. Porque es conveniente decirlo, tanto las religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de allí. Salen de allí. De las distintas traducciones de esa señal. Y no hay por qué creer que esas traducciones representen fielmente el mundo que traducen. Esa señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes. Es el contacto con lo profundo de la mente humana. Una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo eterno. Entonces, para materializar esta verdad, recordemos que tanto Luther King como Gandhi o Silo tienen un fondo espiritual impresionante. Este fondo espiritual ha sido la fuente y el motor de sus luchas sociales, de sus propuestas, de sus doctrinas. Para continuar con la fundamentación de esta obviedad, podríamos aportar un incontable río de datos presentes e históricos. Pero esto no será suficiente si es que no se despierta en el corazón de las personas la necesidad de cambiar y de orientar la vida personal y social en base a unos nuevos valores y a unas nuevas formas de relación que tienen su inspiración en lo profundo del alma humana. ¿Y qué necesitamos para restablecer estos caminos? Lo primero que necesitamos son los planos y por donde estos caminos transcurren y unas herramientas. Estos planos y estas herramientas que se han dado en diversos momentos de la historia
en el mundo actual los ha aportado Silo. Con esto tenemos la primera parte. Pero además necesitamos genios inspirados, corazones espirituales como los que hemos mencionado. Necesitamos trabajadores de lo espiritual, o si se quiere, exploradores osados que reabran las sendas místicas y las transiten cada día de su vida. Porque necesitamos que llegue a las gentes la posibilidad de abrir el futuro hacia la inmortalidad, que da sentido a la vida en base a experiencias y testimonios espirituales personales. Necesitamos expandir una nueva espiritualidad que promueva la reconciliación, la hermandad y la bondad. Porque desde el racionalismo y el materialismo se promueve lo contrario. Como testimonio personal, puedo decir que los mejores momentos de mi vida han tenido que ver con acciones de dar a los demás. Acciones que han sido impulsadas por un sentimiento espiritual de la vida. Este sentimiento espiritual está creciendo y se expresa cada vez más, con más claridad y con mayor presencia en lo cotidiano. Este sentimiento direcciona mi vida y me empuja hacia la experiencia mística. Cuando alcanzo esta experiencia, siento mi inmortalidad, entonces se ilumina mi mente, se relaja mi alma, se ablanda mi corazón y se fortalece mi vida. Cuando un individuo tiene experiencias espirituales, o mejor aún, cuando por sucesivas y cada vez más fáciles experiencias místicas pierde el miedo a la muerte y la vida queda transformada y su comportamiento cotidiano se vuelve más bondadoso, más amable, más humano, más consciente, creciendo en él el sentimiento de hermandad. Esta es mi experiencia, este es mi testimonio, y como he podido comprobar, también ocurre en otros, el de algunos otros. Si esta experiencia que abre el futuro hacia la inmortalidad y que transforma el presente hacia la plenitud y una vida nueva se contagiase entre las gentes, nos encontraríamos en un momento histórico como los vividos en el pasado. Esos momentos cruciales en los que los huracanes espirituales han transformado profundamente a las sociedades, las han transformado para bien. Entonces, consecuentemente, con este análisis de la historia y con esta experiencia personal, aquí alzo mi voz, hago un llamamiento a todos aquellos que tienen y reconocen en sí mismos este impulso o esta vocación espiritual de transformación de su vida personal y de transformación del mundo social para que despierten en sí, despierten su vocación y su llamado interior y contagien a otros la necesidad y la alegría del despertar espiritual, la necesidad y la alegría de reconstruir, de practicar y de caminar por las vías de comunicación mística que tanto bien ha hecho a nuestra historia y que tanto bien nos va a traer. A estas alturas de la historia humana, esta experiencia será la que configurará, desde mi punto de vista, un nuevo paradigma que lanzará a los individuos y a las culturas hacia una nueva humanidad que todos deseamos en nuestro corazón. Bueno, hasta aquí mi intervención.
Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Juan. Bueno, no sé si podemos conversar o hay preguntas y podemos perfilar algunas cosas que han podido ser esbozadas solamente. Y los que tengan preguntas vayan levantando la mano para tener un orden. Ahora está Javier Belda. ¿Ya le doy? Sí. Vale, pues nada, que felicidades, me ha gustado mucho y esa parte que te disculpabas de los datos me ha encantado. Es muy inspiradora de escuchar toda esa concentración de todos esos personajes, ¿no? Ahí. Y la pregunta es un poco la que me viene rondando, no es tanto en lo que has expuesto, sino es en general, ¿no? Me viene rondando estos días y también ha salido en otros grupos de intercambio, de que, claro, sabemos que la mística tiene otra lógica, mística por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y se mueve por otros conductos, pero ¿cómo es que cuando uno dice, no, soy optimista porque al final parece que se dará algo como horas cerradas concluyendo ese momento que esperamos, pero cómo es que imaginamos eso? O sea, ¿cómo podemos hacer para esbozarlo un poquito mejor para justificar ese optimismo? ¿O nos parece que simplemente nos tenemos que dedicar a lo espiritual y ya se dará? Ahí la dejo, no hace falta que la contestes ahora si quieres. Sí, podemos hablar brevemente. Bueno, aquí hay dos partes. Una parte es la parte del individuo, mi parte, tu parte. Y si uno se pregunta qué es lo que hace más feliz y más unido al ser humano, bueno, sabemos que cuando ocurren experiencias espirituales a nivel individual, la conciencia se pone en otro lugar y eso da un registro de plenitud muy extraordinario. Entonces ya solo a nivel individual justifica poner en marcha la mística personal, la mística espiritual personal. Pero a nivel social es que, claro, lo que ocurre es que no nos han contado la historia de una manera, porque los historiadores vienen arrastrando en su cabeza una visión racionalista, una visión positivista, materialista de la historia. Pero cuando descubres, por ejemplo, que en el siglo XVI los libros más vendidos y que corrían por toda Europa eran libros espirituales, que cuando María de Cazalla, que era una mujer que fue una de las iniciadoras de la mística castellana, llega a un pueblo de 500 habitantes y a los 2 o 3 días todos se reúnen alrededor de ella para escucharla, entonces te estás dando cuenta que la sociedad del siglo XVI no era como nosotros pensábamos, que había una efervescencia social, espiritual muy grande. Otro dato muy importante es que ninguna persona referente, como puede ser un general, o puede ser un marqués, un conde, un rey, una princesa, nadie tomaba decisiones sin ir a consultar con su responsable espiritual. Nadie. Cuando un general decidía si iba o no iba a la guerra, primero hablaba con su confesor. Cuando un rey decidía qué hacía, todo esto era así en el siglo XVI. Para bien y para mal, claro. Pero estamos hablando entonces de que había una efervescencia espiritual en las calles. Los grupos de practicantes proliferaban por toda Europa. Entonces esta sociedad es posible. Si ahora irrumpe una nueva espiritualidad como nosotros la tenemos definida en la ceremonia de reconocimiento, con esos valores que orientan la sociedad y el comportamiento humano en una dirección, eso no se puede basar en unas ideas. Si se basa en unas experiencias espirituales contagiosas,
van a impulsar a la dirección en otro lugar, a la sociedad en otro lugar. Pero necesitamos que el virus anide en algunas personas y luego esto vaya contagiándose de unas a otras. Y no puede ser de otra manera que testimonialmente, porque las ideas no mueven el corazón de la gente. La gente que está en el fracaso, la gente que está en búsqueda, no va a movilizar, a abrir su futuro, si no es porque alguien le cuenta una experiencia espiritual que le ha cambiado la vida. Nosotros, muchos, tenemos experiencias espirituales que nos han cambiado la vida. Creo que hay que potenciar eso y ponerlo en el primer plano y desinhibirse un poquito, romper esta censura de 300 años y abrir un poco la cosa. Eso es en lo que creo yo. Juan, una curiosidad. Una En curiosità. este siglo XVII, ¿qué pasaba en lo que en Oriente, lo que no era Occidente, ¿no? Que has relatado bien. ¿Sabemos algo? No te puedo. No he estudiado en profundidad Occidente, pero no tengo solo algunas pinceladas. No te puedo hablar con claridad de lo que pasaba en la India, en China o en Japón. No tengo información. Bueno, va Federica. Hola a todos. Lo faccio in italiano? Come in italiano? In spagnolo? In italiano, meglio, perché sennò... In italiano, no, pardon. Bueno, grazie Juan per questa testimonianza che condivido molto. E l'osservazione che a parte questo condividere questa immagine di una pandemia di senso e allegria che possa travolgere tutti, mi sembra che tu stia parlando, o almeno mi sembra di riconoscere, quando il negro dice impariamo a riconoscere i segni del sacro in noi e fuori di noi. Mi sembra che questa sia, non lo so, quello che hai detto mi ha fatto pensare a questa frase del cammino, no? Che questo è il momento dove dobbiamo imparare a riconoscere questo e, come hai detto tu, farci ricercatori, come dire, voci, non mi ricordo come hai detto, hai usato un termine particolare, insomma, comunque voci straordinarie che in qualche modo veicolano questa nuova spiritualità. Sí, todos tenemos un fondo, una profundidad. En esa profundidad todos podemos conectar con algo un tanto extraordinario que es muy difícil de describir. Pero no se necesita, digamos, que todo el mundo socialmente tenga la experiencia. Lo que se necesita es que todo el mundo la busque. Eso es lo que orienta a la sociedad. Esto lo podemos ver a nivel individual, sí. En los momentos de crisis personal, en los momentos donde yo he sentido un fracaso, como ahora socialmente hay una crisis personal y un fracaso de valores, cuando yo he sentido un fracaso y una crisis personal, la sola creencia en que puedo tener una experiencia espiritual que oriente mi vida, ya me orienta de una manera concreta. Antes de tener la experiencia, la búsqueda de la experiencia me orienta de una manera concreta ya. Porque estoy abriendo mi mente a otra forma de ver y pregunto y escucho a gente que tiene experiencias. Yo quizás no la he tenido todavía, pero la simple creencia de que la puedo tener ya me está orientando. Y si esto ocurre a nivel social, orienta a mucha gente, ¿no? Esto es ya muy importante, este hecho, ¿no? Y esto en mi caso ha sido fundamental. Claro,
porque no es fácil a veces tener la experiencia. Nosotros no podemos decir así se tiene la experiencia, porque no es real, no es verdad, no es fácil tener la experiencia. Una persona puede estar un año, varios años buscando una experiencia, ¿no? No podemos vender una cosa que no es correcta, que no es real. Pero sí le podemos decir que si en su vida se orienta hacia una espiritualidad, hacia una búsqueda de valores espirituales, su vida va a orientarse para bien. Para bien. Eso sí lo podemos decir porque eso es verdad. Nosotros tenemos experiencia de eso, ¿no? Esto me parece que es muy valioso, ¿no? Y muy significativo también. Ok. Efrem. Sí, Juan. Silo una vez en una de las conferencias habló de que Friedrich Nietzsche no alcanzó a hacer una fundamentación de nuevos valores que era como su objetivo en su búsqueda, ¿no? Con la genealogía de la moral y así habló Zaratustra y todo su planteo, pero no alcanzó a hacer una fundamentación de nuevos valores de largo alcance. ¿Crees que sí lo ha logrado? Sí, sí, sin duda. Sin duda, creo que Nietzsche fue muy consciente de la crisis de valores que ya arrancaba. Él habló de Dios ha muerto y estaba un poco enfadado con todos los valores que estaban muriendo. Yo creo que sí lo ha puesto los fundamentos de unos nuevos valores morales y lo que se ha expresado Silo, no digo en la complejidad de su doctrina, no hace falta estudiar la complejidad de la doctrina. No, no, solo con los textos de la ceremonia de reconocimiento, ahí, en esas simples frases, están los fundamentos bien sólidos de una nueva sociedad. No hace falta ser un especialista. Lo que hace falta es reconocer un fracaso, un vacío y apuntar en una dirección. Entonces resuenan esas frases que a nosotros nos resuenan, todos nos resuenan en profundidad, y a mucha gente le van a resonar si es que también esto hay que enseñarlo, porque hay un problema en reconocer el fracaso. Hay que enseñar a reconocer el fracaso. En eso nosotros podemos aportar cosas también. Porque mucha gente no se siente bien, siente un vacío, pero ¿con quién habla? ¿A quién va a decir estoy fracasado? No lo puedes decir en el mundo actual tan sumamente exitoso. Pero nosotros, bueno, yo lo puedo decir, creo que nosotros lo podemos decirlo, eso que te pasa es el fracaso, a mí me pasa el fracaso, yo he tenido el fracaso y a mí me sirvió tal cosa y ese reconocimiento del fracaso abre el futuro a muchas posibilidades. En ese reconocimiento del fracaso, esas simples frases de la ceremonia de reconocimiento llegan a un lugar interno que pueden ser el fundamento moral de toda una civilización. Y yo creo que eso va a pasar. Creo profundamente que eso va a pasar. Muchas gracias, Juan. Ana, ¿tienes la palabra? Se te oye un poco mal, Ana. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí, Hola. muy bien. Ahora sí. Bueno, no tengo ninguna pregunta que hacerte, Juan, solamente agradecer tu exposición porque eso que habita dentro de mí, ese espíritu trascendente, ha vibrado alegremente a escuchar tu exposición. Y la verdad es que me ha encantado ese llamamiento porque siento que hay en cada uno de nosotros ese componente místico, espiritual, ese espíritu que vive con nosotros y es inseparable. Y me parece que ese llamamiento a esta gran comunidad es muy importante para hacerla
para hacerlo en uno y para darle valor a lo que sí realmente me parece importante. Solamente agradecer esta exposición y el compartir de la experiencia, nada más. Gracias. Gracias a ti, Ana, por esas lindas palabras. Bueno, ¿alguien más? No hay más manos levantadas, pero si alguien más quiere. Bueno, yo sí quisiera nada más resaltar una cosa que dijiste al final que me hace mucho sentido y que, bueno, obviamente la comparto, pero me parece que habría que profundizar más en esa imagen, ¿no? Y es este tema de que la búsqueda de la experiencia ya me orienta. La búsqueda de lo sagrado ya me orienta. Y efectivamente es como, pues obviamente que lo hemos estudiado 1000 veces, ¿no? Las imágenes mueven al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ese para mí fue como un redescubrimiento con tu ponencia y te agradezco mucho. Nada más. Sí, muchas gracias a ti. Sobre esto podríamos matizar un poco más. Claro, la búsqueda de la experiencia de lo sagrado orienta. Y si damos un pasito más, como explica Silo en un momento dado cómo funciona el pedido, un pasito más, que es que tú te representas a ti mismo en la experiencia que va a llegar, entonces al hacer eso estás facilitando que llegue la experiencia pronto. La representación de uno llegando al lugar que quiere llegar es una fuerza muy poderosa para que ocurra el tema, ¿no? Y desde luego cuando nos representamos a nosotros mismos cerca de una experiencia espiritual profunda, sentimos cómo toda nuestra cenestesia, todo nosotros está cambiando. Solo por representarnos que se acerca a una experiencia espiritual. Por ejemplo, cuando hemos asistido a una ceremonia de imposición con Silo, y sabíamos que Silo iba a hacer una ceremonia de imposición, había una predisposición muy especial en nosotros. Esto, si uno lo sabe tocar, estamos tocando los hilos, unos hilos muy importantes del manejo interno, muy importantes en la representación de aquello que puedo llegar, que quiero llegar. Eso me acerca a que llegue fácilmente, más fácilmente. Bueno, yo tengo una duda, pero no sé si es pertinente o no sé cómo estructurarla. Como yo trabajo tanto con adolescentes y ahora esta oleada de adolescentes que andan en el sinsentido, que no se reconocen, es cómo poder uno ayudarlos a que entiendan que realmente están fracasados y cómo poderlos ayudar a que reconecten con esa experiencia. No sé si, si hago de entender mi duda. Sí, sí, sí. No es fácil eso que preguntas, es difícil. A mí me ha venido muy bien porque tengo una hija que ya no es adolescente, tiene ahora 27 años. Entonces, para mí ha sido muy valioso no decirle lo que tiene que hacer, sino comunicarle lo que me pasa, porque comunicarme abiertamente. Y si yo siento un vacío o un fracaso, se lo digo, me expreso. Entonces, esta comunicación sincera y abierta cambia las leyes del diálogo. Cuando una persona escucha a alguien que se abre afectivamente y comunica algo que le pasa, sin culpabilidad, sin los tóxicos esos de sentimiento de culpa y todas esas cosas, pero sí con sencillez, cuando te expresas así a un adolescente que quiere entender lo que le pasa, se está abriendo un puente de comunicación muy importante. Porque no se trata solo de darle una respuesta, por lo menos que comprendan, que comprendamos un poco qué nos pasa.
no tanto qué tiene que hacer, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Pues siempre nos están dando soluciones de lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pero por lo menos un poco de comunicación, de apertura psicológica, de apertura emotiva de qué es lo que nos pasa, de mirarle al otro y comprenderle en profundidad y simultáneamente. Y luego, bueno, también luego hay otras experiencias y mucha gente joven tiene experiencias extraordinarias, mucha gente joven tiene experiencias del capítulo 5 de la mirada interna, pero no hay un contexto para hablar claramente de esto. Sigue habiendo esta censura y esta ridiculización de las experiencias raras. Quizá hay que crear una atmósfera para conversar de esto, ¿no? Para que la gente pueda expresar esas cosas raras que a veces les pasan. A mucha gente le pasan cosas del capítulo 5 de la mirada interna. Y entonces, hablando de esto, se le puede decir, esas experiencias abren otro mundo. Esas experiencias pueden dar sentido a la vida. Y eso creo que es muy valioso, ¿no? Así pienso yo y con mi hija lo he intentado, claro, cuando hemos tenido que conversar estas cosas. Muchas gracias. Gracias a ti. No hay más mani. Ah, bueno, Ana está como aplaudiendo. Hola. Muchas gracias, Juan. Gracias, Cloti. Gracias a ti. Lo que quería, bueno, estaba pensando cuando comentaba sobre esto de ir llevando esta espiritualidad hacia otros o de irla estimulando o de ir generando ámbitos donde se puedan expresar estos temas, como acabas de decir ahora, ¿no? Estas experiencias que a veces todo el mundo ha podido tener, pero que no se comunican finalmente con nadie. Entonces yo pienso, lo que mejor puedo hacer es generar esos espacios, tanto en mi vida personal como con mi hijo, que también tiene 26 años y coincido con lo que tú dices, hablamos. Creo que tener un canal de comunicación abierto ahí con él es fundamental. Y lo mismo, ¿no? O sea, generar espacios en donde la gente se pueda comunicar experiencias, reflexiones, inquietudes que están en un nivel de profundidad del cual en la vida cotidiana, en nuestra cultura, no se suele hablar. Entonces, yo pienso, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para que crezca todo esto, ¿no? Obviamente no puedo hacer, no depende de mí que esto, en fin, pero sí que puedo, de momento, ojalá pueda hacer cada vez más cosas, ¿no? Esto me encantaría, pero lo que nunca he dudado es que la comunicación es fundamental, la comunicación verdadera, la comunicación profunda. Y eso significa generar un espacio de confianza, de calidez, donde la gente se sienta cómoda para poder hablar. No que vaya uno ahí a pegarle el rollo, porque esto para nada, ¿no? Sino más bien generar un espacio donde la gente se pueda expresar. Eso es lo que yo más agradezco haber aprendido. Y bueno, muy inspiradora tu charla y nada, pues eso quería decir. Muchas gracias, Cloti. Sí, tenemos experiencia de esto. Os voy a contar unas pequeñas situaciones que viví. En el año 2013 y 14 presenté en varias provincias de España el libro del Corazón de la Mística. Estuve en Albacete, en Murcia, en Barcelona, en Madrid, en diferentes lugares. En cada ocasión, en cada lugar, y estos eran sitios públicos como librerías o cafés, librerías, siempre después de presentar el libro y empezábamos a conversar, al poco rato la gente levantaba la mano y empezaba a contar experiencias del capítulo 5 de la mirada interna. Gente que no nos conocíamos de nada. Entonces esto te da una sorpresa porque creas una atmósfera, hablas con cierta normalidad de estas cosas y a mucha gente le han pasado. Te contaban cada experiencia, madre mía. Y claro, como el tema está taponado,
cuando se crea una atmósfera de confianza y la gente empieza a contar experiencias, sale todo el mundo de experiencias que mucha gente tiene, como dice Silo en el vídeo de la experiencia, todo el mundo tiene cosas así, pero están taponadas. Entonces nosotros tenemos que crear atmósferas para que la gente se exprese y luego ojalá aquello que le pasó pueda dar el paso siguiente darle un significado que le oriente al sentido de la vida aquella experiencia, ¿no? Así que sí, creo que el tema de las atmósferas, hemos tenido experiencia, es muy, muy valioso. Queda Mabel. una posible participación de Mabel, pero quedan unos cuantos minutos. Entonces vamos a pedir que sean breves para poder preparar la siguiente ponencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo quería aclarar una pequeña duda también, porque cuando tú haces ese llamamiento, ¿no?, a ese espíritu místico que hay en nosotros, ¿no? No sé muy bien si te refieres a esto que comentaba Cloti, que estabais hablando ahora de lo que tenemos experiencia, ¿no?, de generar esas atmósferas donde puedan darse esos testimonios, o es alguna otra cosa, es decir, aquellos que sentimos ese llamado, ¿tú exactamente a qué te refieres? Bueno, yo creo que eso es un paso, pero creo que hay que dar otro paso más. Yo creo que hay que despertar cierto atrevimiento, cierta rebelión hacia los procesos. Me parece que es el momento de que algunos locos, algunos que tienen cierta vocación espiritual y que a veces les ha conmovido tocar con eso, alimenten esa vocación con fuerza y se atrevan a ponerse imágenes en el tiempo corto, imágenes como: en este momento me disparo hacia el despertar de mi espíritu, o me disparo hacia la estabilidad del despierto verdadero, o como quiera uno llamarlo, o quiero llegar ya a un cambio profundo y esencial. O sea, creo que es el momento de que aquellos que sienten un fuerte impulso interno, de impulso espiritual, den un paso y digan: ahora es el momento de que este espíritu se manifieste en mí y se manifieste cotidianamente. Entonces, quizás si hay algunos que sienten esa fuerza espiritual en marcha, pueden intercambiar entre ellos y pueden conversar con esa aspiración de dar un paso un poco más, ¿no? Un paso de un espíritu vivo en la vida cotidiana, una facilidad de la experiencia espiritual cotidianamente. Porque si no, vivimos de algo que pasó. Nosotros vamos al futuro. Nosotros queremos un futuro luminoso para nosotros individualmente y también para la sociedad. No se puede dar la una cosa sin la otra. Entonces eso es lo que creo. Yo estoy en eso, personalmente lo digo, estoy en producir en mí, ya con cierta intensidad, llevo tiempo trabajando en producir en mí el cambio profundo esencial, en producir el despertar espiritual, el nacimiento espiritual, o como se quiera llamar, el consolidar el estado de despierto verdadero. Cada uno lo puede llamar de una manera o de otra. Creo que si sale gente con esta vocación fuerte, algo lindo va a pasar a ellos y luego cuando contagien a otros, ¿no? Cuando expresen su testimonio, ¿no?, su experiencia. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ana Felisa, gracias, Juan, muchísimas gracias. Gracias también a Roberta, que estuvo interpretando al italiano. Muchas gracias, Roberta. Muchas gracias a todos y los invito a quedarse o a irse a algún otro. Todavía tenemos varias actividades el día de hoy. Bueno, espero que os haya gustado. Como veis, el tema da para más, o sea, seguro que surgen más preguntas y podemos profundizar y extendernos un poco más, así que
Si tienes cosas que preguntar o comentarios, envíalos, podemos conversar sobre más cosas. Y os cuento cómo surgió la oportunidad de participar en el simposio del Centro de Estudios. He participado en otras ocasiones y entonces en enero de este año recibí la invitación para participar lo que se suele llamar en los simposios el Call for Papers, que se cerraba el 28 de febrero. Entonces durante el mes de enero estuve pensando en qué podía escribir y no pensaba que podía mucho aportar, que tenía nada nuevo que decir. Entonces sobre el 10 y el 15 de febrero decidí no escribir nada, no aportar. Pero la última noche, la noche del 27 al 28 de febrero, tuve un sueño. Cuando me desperté y recordé el sueño, dije, ya sé sobre lo que voy a escribir. Tuve un sueño en el que yo y otras personas estábamos trabajando, reconstruyendo los caminos que conducen desde este mundo al mundo espiritual. Entonces ese sueño me dijo, sí, ya sé sobre lo que voy a escribir. Rápidamente, en un rato, armé un pequeño esquema, un pequeño resumen de la ponencia y la mandé al simposio porque era el último día. Bueno, esta es la anécdota que es significativa, me parece. Y bueno, espero que os haya gustado todo. Si tenéis cosas que comentar o mandar las preguntas, mandar los comentarios, y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre, Sun Sun Corda.